Desde que apareció el coronavirus, se viene hablando mucho de la necesidad de que haya una vacuna para cortar la cadena de transmisión. Pero hay un problema. Hacer una vacuna y probar que sirve lleva tiempo. Y en el medio de una pandemia como esta, lo que no tenemos es tiempo. Entonces, ¿cómo venimos en esa carrera? ¿Qué dificultades estamos enfrentando ahora y cuáles vamos a enfrentar en el futuro? En definitiva, ¿cuándo tendremos una vacuna? La vacuna es la solución definitiva al problema de las infecciones con un virus. Ernesto Resnick es biólogo molecular. Trabaja en una empresa biológica internacional en Estados Unidos. Puede haber antivirales, terapias que ayuden a pasarla mejor durante una infección, pero la solución definitiva es la vacuna. Pero volvamos un poco atrás y empecemos por lo más básico. ¿Cómo funciona una vacuna? Nuestro cuerpo está preparado naturalmente para combatir infecciones gracias a su sistema inmune, que funciona como un ejército de defensa. Si un virus o una bacteria lo invade, el sistema inmune pone a funcionar un montón de mecanismos para derrotarlo que después se guardan en lo que se conoce como memoria inmunológica. Las vacunas buscan justamente producir artificialmente la activación del sistema inmunológico contra una bacteria o un virus en particular sin que se produzca la enfermedad. El problema es que para llegar a una vacuna que se pueda administrar masivamente, no solo es necesario demostrar que es efectiva, sino además que no produce grandes daños y que no es tóxica. Y para probar eso, necesariamente hay que atravesar varias fases. Primero, hay que identificar al agente infeccioso y decidir qué tipo de vacuna puede funcionar mejor. Si va a usar, por ejemplo, una proteína específica del virus o el virus completo inactivado. Después empieza lo que se conoce como fase preclínica. Ahí se prueba en células y en animales para ver si efectivamente genera una respuesta inmune protectiva. Recién ahí, si todo anduvo bien, arrancan las etapas que involucran a humanos. Las fases de ensayos clínicos en humanos van de la fase 1 a la fase 4. Juliana Falivene es doctora en química biológica y especialista en inmunología. En todas las fases se prueba que la vacuna sea segura, que no cause efectos adversos graves en las personas que reciben la vacuna y se estudia obviamente que sea eficaz y se evalúa también qué calidad de respuesta inmune genera la vacunación. La diferencia fundamental entre estas fases es la cantidad de personas que se incluye. Empieza por unos pocos individuos adultos sanos, fase 1, y en la medida que se determina cuál es la dosis que mejores resultados da, se va aumentando la cantidad de personas en las que se la prueba. En la fase 2 son cientos y en la fase 3 miles. Cuando tenés esta vacuna que parece efectiva, ¿cómo la probás clínicamente? Imagínate que tenés 1000 personas. De esas 1000, a 500 le das la vacuna que querés probar y a 500 le das un placebo. Para saber si la vacuna funciona o no, necesitas que salgan al mundo y se infecten. En estos momentos, con el aislamiento, la gente no quiere infectarse. Entonces, ¿cómo haces para que se infecten para probar que la vacuna es efectiva? Ahí es donde el tema se transforma en posiblemente la vacuna tarde de 1 año a 1 año y medio. Porque normalmente, para llegar a esta instancia de prueba de la efectividad clínica, pasan varios años. Pero en este momento, para COVID hay 77 candidatos vacunales que están en fase preclínicas y hay 6 que ya están en fase 1 y 2. Así que esta vacuna debe ser de las pocas en la historia en las cuales se ha hecho tan rápido. Los datos de las vacunas en carrera los da la OMS y se actualizan todo el tiempo. Por ahora hay 6 vacunas que están más avanzadas contra el coronavirus y usan básicamente 3 mecanismos diferentes. 2 de ellas se basan en el virus entero inactivado. Lo que se inyecta en este caso es el SARS-CoV-2 sin la capacidad de infectar y causar enfermedad. Al ser inoculado, el virus inactivado es reconocido por células del sistema inmune que desarrolla una respuesta fuerte generando anticuerpos contra varias partes del virus. Una de estas vacunas, producida por la compañía china Sinovac Biotech, ya mostró que funcionó bien en un grupo chico de monos y se están haciendo pruebas en humanos. Otras 2 son vacunas recombinantes. Utilizan otro virus, que no es el SARS-CoV-2, al que se lo modifica para que lleve el material genético, la receta, para producir la proteína S, que es la que el coronavirus usa para colarse en nuestras células.
y nuestro cuerpo reacciona justamente contra esa proteína. La más famosa de estas vacunas es la que está haciendo el Jenner Institute de la Universidad de Oxford. También ya pasó con éxito pruebas en monos y también empezaron las fases en humanos. Las últimas dos consisten en la inyección directa de material genético del virus. Este método es el más novedoso de todos. Consiste en inyectar en las células directamente el pedacito del ARN que codifica para la proteína S del SARS-CoV-2, de modo que las células de nuestro cuerpo sean capaces de producir esa proteína y el sistema inmune a su vez produzca los anticuerpos que se espera que neutralicen al virus. Cuán virulento es el patógeno que entra en nuestro organismo y qué señales le da a nuestro sistema inmune es importante para el tipo de respuesta que se desarrolla. Y las vacunas tienen que buscar lo más posible estimular al sistema inmune de manera que generen una respuesta lo más parecida a lo que lo haría la infección natural, para que se generen la mayor cantidad de mecanismos de defensa y sobre todo para que se genere una buena respuesta inmune de memoria. Por la urgencia de encontrar una solución, se están apurando e incluso haciendo en simultáneo varias etapas. Imaginemos que se inyectan en la prueba 1000 personas, 500 con placebo y 500 con la vacuna real. La idea que tienen algunos investigadores es que si en unos pocos meses se verifica que en un grupo tenés algunos infectados, pongámosle 150, y en el otro ninguno, ya sería razonable empezar a producirla en masa. Producirla en masa. Suena lindo, ¿no? Pero no es tan simple. En masa en este caso no quiere decir millones, sino miles de millones. Tenemos la capacidad, el mundo tiene la capacidad para producirla para miles de millones de personas. En este momento la respuesta es no. Y necesitamos miles de millones de vacunas porque por un cálculo muy simple sabemos más o menos cuántas personas tienen que estar inmunizadas para que efectivamente se corte la cadena de transmisión del virus. Usando la tasa de contagio de SARS-CoV-2, que indica que cada infectado en promedio contagia a entre 2 y 3 personas, deberíamos lograr que haya un 60% de personas con inmunidad, ya sea porque ya tuvieron el virus o porque fueron vacunadas. Por cómo están dadas las cosas, es altamente probable que tengamos una vacuna. Y aunque ojalá sea lo antes que se pueda, es muy difícil saber con certeza si va a ser antes de fin de año. La vacuna es por ahora la mayor esperanza que tenemos para terminar con el coronavirus, y todo parece indicar que la ciencia está avanzando muy rápido en ese sentido.